Buenas noches, buenas noches, bendiciones. Hermana Nelly, muy buenas noches, la estábamos echando de menos ya. Mucho gusto. Aquí estamos. Dios permita que bien, pues. Pedro, ¿nos harías la gentileza de partir con una oración, por favor? Por supuesto, pastor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones y por permitirnos reunirnos hoy en día en clase con nuestro querido pastor que nos guía en tu palabra y nos ayuda a comprender y aceptar con gozo tus enseñanzas, que nos fortalecen y nos dan paz y nos alimentan espiritualmente. En Cristo oramos y confiamos. Amén. Gracias, Pedro. Gracias por tu comentario. Voy Amén. a compartir con ustedes entonces para que comencemos el otro día, la clase anterior, que fue el inicio de esta nueva jornada de clases. Estuvimos viendo el prólogo y que en el fondo nos lleva a entender el contexto histórico de el catecismo de Lutero, ¿ok? Entonces hoy día quiero que leamos y entendamos un poquito más respecto de él mismo, de la razón de la reforma. Ustedes saben que básicamente todas las iglesias protestantes, todas las iglesias reformadas nacen, todas las iglesias evangélicas nacen a partir de la reforma luterana. Entonces veamos lo que nos dice este prefacio respecto de la necesidad de una reforma. ¿Quieres comenzar a leer, Julio? Y estoy ubicado en la página. No, lo tienes acá al frente. Ok, yo de ahí. Bueno, comienzo. Durante los primeros 500 años, después de la época, un segundo. Sí, sí, tranquilo. Ajusta el micrófono porque estábamos con eco, pero no hay problema. Subirle volumen, Julio. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ok. Bueno, ya comienzo pues entonces. Durante los primeros 500 años, después de la época de Cristo, la iglesia cristiana creció y se extendió a pesar de las persecuciones y de los ataques de los falsos maestros. Hacia el año 600 después de Cristo ocurrieron dos hechos muy nocivos para la iglesia cristiana. Uno fue la conquista maometana y el otro el surgimiento del obispo de Roma. El ejército maometano conquistó el norte de África, Palestina, Siria y Asia Menor. Esta conquista destruyó las iglesias cristianas en todos esos lugares. En Europa Occidental, el obispo de Roma se convirtió en el líder de la iglesia cristiana, en cabeza de la iglesia en España, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Se le llamó papa y dijo que había sido escogido por Cristo para tener autoridad sobre todos, incluso los reyes. El papa no usó su poder para servir a Cristo, al contrario, introdujo doctrinas anticristianas como el purgatorio, la salvación por las obras y no por fe sola, y no por la fe sola. Además, llevó a la gente a creer que solo podían recibir la gracia de Dios por medio de obispos y sacerdotes elegidos por él. Cuando algunas personas mostraron que lo que el Papa enseñaba era un error según la Biblia, él ordenó que se le castigara a todo el que le llegara la Biblia sin su permiso. Como resultado de la conquista maometana
mucho, lo subió Como mucho. resultado de la conquista maometana y del surgimiento del papado, la verdad del Evangelio casi desapareció. Era necesaria una reforma para devolverle a la Biblia su lugar y para restaurar la verdad sobre la salvación. Dios escogió a Lutero para llevar a cabo esa reforma. Perfecto. Gracias, Julio. Vale. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Ok. Entonces, claramente, primera verdad histórica. El papado no empezó con Pedro y una sucesión normal, sino que en el fondo fue una creación. Segundo, y es importante entender esto, cuando se produjo la reforma, no es que Lutero fundó una nueva iglesia. De hecho, él jamás quiso que la iglesia fuese llamada luterana. Se llamó así para diferenciarse de la iglesia romana. Porque, como les había dicho ya, nosotros somos evangélicos, somos católicos, porque católico significa universal, somos apostólicos porque obviamente seguimos las tradiciones de los apóstoles. Lo único que la iglesia no es romana, porque no estamos bajo la autoridad de un papado. Entonces la idea de Lutero nunca fue hacer una nueva iglesia, sino que en realidad simplemente volver a la iglesia, ser la continuidad de la iglesia profética, de la iglesia de los evangelistas, de la iglesia de los apóstoles, de la iglesia de Cristo, esencialmente. ¿Ok? Entonces no es que la iglesia luterana haya nacido en un momento y en una época histórica, desde cierto punto, claro, sí, porque fue la reforma, pero en realidad trató de volverse atrás a la base original donde la importancia es la Biblia sola, la sola escritura. Sigamos adelante. Pedro, ¿quieres seguir leyendo, por favor? ya. Nacimiento y educación de Lutero. Lutero nació en la pequeña ciudad de Eisleben, Alemania, en 1483, 9 años antes de que Colón descubriera América. Los padres de Lutero eran pobres, pero sabían que Martín era un niño inteligente y por eso lo enviaron a la escuela. A la edad de 14 años, tuvo que dejar su hogar para continuar su educación. Junto con otros jóvenes de escasos recursos económicos, Lutero tuvo que ganarse el sustento cantando en las casas de personas ricas. A pesar a pesar de todo, fue tan buen estudiante que sus profesores lo animaron a ir a la universidad. Por esa época, el padre de Lutero ganaba lo suficiente para pagar algunos de los gastos de Martín, y así pudo ir a la Universidad de Erfurt. Lutero estudió para hacerse abogado y de nuevo se desempeñó muy bien como estudiante. Se ganó el respeto de todos los que lo conocieron y disfrutó de la compañía de los otros estudiantes. En 1505 obtuvo el título de maestría en humanidades, pero Lutero no era verdaderamente feliz. ¿Dónde estamos? Cuando Lutero el Lutero, monje. cuando Lutero era niño, sus padres le enseñaron a rezar a los santos, a respetar al Papa y a la Iglesia Católica Romana, y a hacer buenas obras. Aunque Lutero Hacía. hacía fielmente todo esto, sus pecados seguían atormentándolo mucho. Sabía que Dios estaba enojado con la humanidad por causa del pecado. Por esto vivía en el temor constante de que la muerte lo enfrentara con el terrible castigo de Dios por sus pecados. Para encontrar paz para su alma, decidió entrar en un monasterio y hacerse monje. En el monasterio cumplió todas las reglas que se suponían que harían su vida de monje más santa. Hasta se torturó al dormir en el suelo duro y golpearse el cuerpo. En 1507
se ordenó sacerdote y celebró su primera misa. Pero nada de esto le dio la paz que buscaba. Perfecto. Gracias, Pedro. Claramente, cuando una iglesia vive en base a la ley, no podemos encontrar la paz, porque en aquella época, así como muchas iglesias hoy día, la imagen de Dios era la de un Dios castigador, de un Dios que era inflexible y que obviamente si tú no cumplías todos los mandamientos estabas condenado al infierno. Y claramente la misma Biblia dice que nadie puede cumplir la ley, que con una sola transgresión nos hacemos entonces cargo de todos los pecados. Y por ende, Lutero se lo tomaba muy en serio. La historia dice que se confesaba prácticamente todos los días, porque como bien sabemos, en la debilidad de nuestra carne, no solamente cometemos pecados manifiestos, sino que muchas veces en nuestra mente, en nuestros malos deseos, estamos claramente también pecando. Y él se lo tomaba muy en serio, bueno, como todos los cristianos, ¿verdad? La necesidad de una salvación. Y no encontraba claramente ninguna posibilidad en ella, de acuerdo a todo lo que había aprendido aún por el hecho de hacerse en ese momento sacerdote. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sigamos adelante entonces. Una pregunta, Sí, una pastor, pregunta. ¿qué página es esa? 21. Ok, Emanuel, Una dime. pregunta. Bueno, ahí el texto lo dice, no lo dice explícitamente, pero Lutero pasa por una experiencia traumática por una tormenta, ¿no? Así fue como él hace estos votos de monasterio, ¿no? Exacto, él iba caminando por un bosque y comienza una tormenta y un rayo cae muy cerca de él, parte el árbol y él, por supuesto, se siente a punto de morir. Y eso es lo que hace este cambio en su vida, el darse cuenta en realidad que él estaba en cualquier momento supuesto a poder morir y a morir en pecado, y que obviamente iba a perder su alma inmortal e iba a sufrir una muerte eterna, que es obviamente lo que todas las personas que no cumplen la ley de Dios van a sufrir, claramente, ¿verdad? Y me adscribo solamente hasta la ley de Dios en este minuto, ¿ok? Porque claramente el Evangelio aún y de verdad no se conocía. Entonces era cumplir la ley o, por ejemplo, comprar una indulgencia para que el Papa te diera la posibilidad de que el alma de esa persona por la cual tú comprabas, que estaba en el purgatorio, cuando caía la monedita de plata, ¿verdad?, en la alcancía, el alma salía del purgatorio y se iba al cielo. O para que tú mismo pudieras pecar con tranquilidad, porque con esta acta de indulgencia ya estabas listo para pasar a vida eterna y obtener la salvación. Entonces era, de alguna manera, hacer buenas obras para salvarte o quizá pagar por ellas. Entonces claramente este episodio de Lutero, que lo cuenta la historia más profunda, estamos ahora por supuesto viendo una pincelada porque no vamos a ver la historia completa de su vida, claramente le hace pensar en que obviamente necesitaba aprender más de la palabra de Dios, como todos nosotros, ¿verdad? Que queremos aprender más de ella para poder estar seguros de nuestra salvación. Como les he dicho tantas veces, cuando Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no está entonces unido a mí, como la vid, se va a perder, se va a secar, va a ser echado al fuego. Y la única manera que tenemos de estar conectados constantemente a nuestro Señor Jesucristo es a través de su palabra. Y no digo que tengamos que estarla estudiando
a cada minuto de nuestra vida, pero sí es importante constantemente estar ligado a ella, entenderla y poder entonces también, si Dios permite, hacer partícipe a otros de esta palabra. ¿Correcto, Manuel? Sí, sí, sí. Bueno, el texto no es necesario que salga todo con detalles la vida de Lutero, si apunta que hacía falta descubrir el Evangelio. Entonces, Claro, igual claro. que el padre, igual que el padre de Lutero, que era minero y creo que con eso también financió parte de la carrera de leyes de Lutero al inicio, ¿no? Exacto, y lamentablemente para él fue un golpe muy grande cuando él abandonó esta carrera y Sí, decidió convertirse en un sacerdote, porque obviamente no tenía ningún futuro como sacerdote desde el punto de vista económico claramente. Lutero bien lo sabía, pero para él era otro el futuro, era el conocimiento de la palabra de Dios que, como bien sabemos, en aquella época no era posible que la conociera el pueblo. Cualquier persona no sí. podía tener acceso a las escrituras. Primeramente y de la manera obvia, porque los libros eran escritos a mano, porque los libros eran muy escasos y porque Es carísimo. además, claro, carísimo, además, pero además el Papa lo prohibía expresamente. Era Sí. so castigo de excomunión, incluso pena de muerte, la persona que leyera las escrituras por sí mismo, sino que solo las podría escuchar a través de ser leídas en una misa y en Y en latín, latín. además. ¿Ok? Sí. O sea, era difícil la cosa, claramente. O sea, si Cristo echó a los mercaderes del templo porque ponían entonces dificultad a las personas para aprender la palabra de Dios, imagínate qué hubiera hecho Cristo en esta época. Complicado, ¿no? Muy complicado. Donde la Sí. iglesia tenía una imposibilidad absoluta de conocer la verdad del Evangelio. No tiene sentido. Sigamos, sí. Hermana Nelly, ¿quiere usted seguir leyendo, por favor? Hermana Nelly. Sí, pastor, sí, aquí Ok. estoy. Entonces, Lutero en Wittenberg. Ajá, aquí dice, el doctor St- 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 sí, Staupist. del monasterio decidió enviar a Lutero a Wittenberg con el fin de prepararlo para enseñar la Biblia en la nueva universidad que él fue electo en No, que el Sajonia. elector de Sajonia. Que tengo que agrandar esto. Ya, que el elector de Sajonia acababa de fundar. Cuando hablamos del elector de Sajonia, hablamos como una especie de alcalde o de marqués o de conde, por así decirlo. Okay. Esperaba que esa nueva tarea la diera a Lutero, le diera a Lutero más oportunidad para estudiar la Biblia y que la enseñanza lo mantuviera tan ocupado que tendría menos tiempo para pensar en sus pecados. Estando Lutero en el monasterio, le había dicho que en Jesús podría encontrar la paz que buscaba. El estudio de la palabra de Dios en su trabajo como profesor en Wittenberg lo llevó gradualmente a conocer el amor de Dios en Cristo por medio de la Biblia. Finalmente encontró la paz que había buscado tan afanosamente. Pronto Lutero se ganó la reputación de ser un buen profesor y predicador. De muchos lugares venían estudiantes para asistir a sus clases. Venían tantas personas para oírlo predicar
que le dieron el encargo de predicar en la iglesia de la ciudad de Wittenberg, lo que hizo que tanta gente deseara oírlo. No fue solo la manera convincente como enseñaba y predicaba, sino también las cosas nuevas que decía. El perdón de los pecados, decía, no es algo que ganemos por nuestras buenas obras. Al contrario, es un don gratuito de Dios. Es un don gratuito que Dios nos da por todo lo que Jesús hizo por nosotros, como nuestro Salvador. Pero, por lo tanto, la salvación es completa y únicamente por la fe en Jesús. Gracias, hermana Nelly. Entonces vemos claramente que ya Lutero, aún como sacerdote, ¿verdad? Claramente predicaba no, entre comillas, la verdad oficial de la iglesia, sino que lo que él mismo encontraba en las escrituras y se lo entregaba al pueblo. Esto claramente le haría posteriormente publicar estas 95 tesis, en donde claramente encontraba una diferencia muy grande, una contraposición entre lo que la iglesia, la enseñanza oficial de la iglesia decía y la palabra de Dios. Ese fue el objeto real de las 95 tesis, que les mostré algunas fotos, ¿verdad?, de las puertas de la Catedral de Wittenberg, donde tuvimos la oportunidad de estar para celebrar los 500 años de la Reforma, y entonces ahí fue donde él clavó estas 95 tesis. Hermana Giovanna, ¿quiere usted por favor seguir leyendo desde el título las 95 tesis de Lutero? Ya. Las 95 tesis de Lutero, 1517. Esta nueva enseñanza de Lutero, que en realidad era el regreso a la sencilla verdad de la palabra de Dios, no causó mucha conmoción hasta 1517, año en el que ocurrió un acontecimiento que marcó el comienzo de la Reforma. Con el fin de obtener dinero para la reconstrucción de la iglesia de San Pedro en Roma, el Papa permitió la venta de indulgencias en toda Alemania. Lutero se opuso a esos inútiles pedazos de papel que prometían liberar a la gente del castigo de sus pecados en el purgatorio a cambio de un pago de dinero. Escribió 95 tesis o declaraciones en latín en las que demostraba que la venta de esas indulgencias era contraria a la Biblia. El 31 de octubre de 1517 clavó sus tesis en las puertas de la iglesia del castillo, puerta que se usaba con frecuencia para fijar anuncios públicos en Wittenberg. El propósito de Lutero al fijar esas declaraciones era sencillamente el de desafiar a algunos de la universidad a debatirlas con él. Por eso las escribió en latín. Pero las 95 tesis fueron rápidamente traducidas, impresas y difundidas en gran parte de Alemania y otros lugares de Europa, y donde quiera que se difundían, producían una gran conmoción. Gracias. Seguimos enseguida, hermana Giovanna. Debemos de hacer notar, ¿no es cierto?, que bueno, Dios en su sabiduría permitió que en esta misma época Gutenberg inventara la imprenta, y gracias a esta invención de la imprenta, estas 95 tesis en forma de panfleto pudieron básicamente distribuirse rápidamente, literal como un reguero de pólvora. Así también después fue la traducción de la Biblia en alemán, que también a través de la invención de Gutenberg fue la primera Biblia escrita, el primer libro escrito, ¿verdad?, de la historia. Eso es, por eso estas 95 tesis fueron rápidamente traducidas, impresas, por eso dice impresas, y difundidas, porque recién estaba entonces inventada la imprenta. Terminemos el párrafo, por favor, hermana.
Lutero en la dieta de Worms. No, finalmente el Papa. Ok. Finalmente el Papa le ordenó a Lutero que compareciera en Roma para responder a las acusaciones de falsa enseñanza. El lector de Sajonia utilizó su influencia para exigir que el caso de Lutero se definiera en Alemania. En Alemania, porque sabían que si iba a Roma lo iban a matar inmediatamente, no tenía ninguna posibilidad. Ok, gracias hermana Giovanna. Emanuel, ¿quieres seguir leyendo, por favor? ¿Tienes la posibilidad de ver bien la letra o no? Sí. Ya, perfecto. Sí. Bueno, antes de avanzar, yo tengo la impresión que Lutero, con su año estudiando leyes, que le enseñaban ahí derecho romano, en fin, que yo creo que con esa perspicacia pudo comprender la justicia de Dios, yo creo, igual como el apóstol Pablo, que con estudios previos logró comprender esta tensión entre la ley y la gracia. Yo creo que hay una de Lutero que él pueda comprender que se entiende justicia de Dios, porque cuando Pablo comprende entendí la ira de Dios no tenida en la obra de Cristo. Entonces yo creo que bueno, Lutero lo va a decir, que se le abrieron los cielos, el entendimiento, como que se le haya abierto el cielo, fue totalmente iluminado. Ok, te escuchamos un poco cortado, pero entendemos, creo, lo que dijiste y es verdad. Tú sabes que Dios usa perfectamente a sus siervos con algún fin y claramente, por ejemplo, nosotros hablamos de justicia forense, ¿verdad? Que es la justicia que Dios nos aplica a nosotros, aún siendo nosotros pecadores, pero la aplica a través de la obra de Cristo. A través de Cristo Él reconoce nuestra inocencia por fe en Él. Entonces claramente hay temas claramente, específicamente de leyes, de derecho en todo esto para poder entenderlo. A ver cómo está tu conexión, Emanuel, porque te escuchamos cortadito, pero veamos si puedes leer, por favor. Ahora sí. Veamos. Lutero en la dieta de Worms, ya en Habsburgo, 1521. En 1518 Lutero compareció ante el cardenal Cajetán, a quien el Papa había enviado en su representación. Cajetán no podía discutir las 95 tesis con Lutero, así que le exigió que admitiera que sus escritos estaban equivocados. Lutero dijo que no podía hacer eso, a menos que el cardenal Cajetán le demostrara por la Biblia que estaba equivocado. Ahí estamos. Emanuel, ahí estamos. Sí. Llegué hasta abajo. Un año después. Ok, yo sigo, no te preocupes porque seguramente debe estar congelado. Subió el texto Pedro, ¿verdad? Sí. Ya. Después en un debate. Un año después, en un debate con un erudito de la iglesia alemana, el doctor Eck Lutero dijo que no era necesario obedecer al Papa para ser salvo. Como resultado de estas declaraciones, el Papa emitió una notificación oficial llamada Bula Papal, o sello, que decía que Lutero ya no era miembro de la Iglesia Católica Romana
y que todos sus escritos debían ser quemados si no se retractaba. En 1521, el emperador Carlos V invitó a Lutero a asistir a la reunión de los príncipes alemanes, que se llama la Dieta de Worms. El emperador esperaba que en esa asamblea pudieran terminar las diferencias religiosas entre los príncipes alemanes, de manera que lo ayudaran a detener la invasión de los turcos. Le dijo a Lutero que no quería oír un debate sobre las enseñanzas de la Biblia, sino que Lutero admitiera que sus enseñanzas estaban equivocadas. Después de orar y meditar durante un día, Lutero dijo: a menos que puedan probarme por la Biblia que he hecho declaraciones equivocadas, no puedo y no voy a retractarme de nada. Mi conciencia está obligada por la palabra de Dios. Esto afirmo. No puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Amén. Por la negativa de Lutero, el emperador lo declaró forajido, a quien cualquiera podría matar después de un plazo de 20 días. Pero el elector Federico salvó a Lutero, haciéndolo secuestrar y llevar a un castillo retirado llamado Wartburgo. Lutero permaneció oculto allí casi un año. Durante ese tiempo tradujo el Nuevo Testamento al alemán para que todos sus compatriotas pudieran leer por sí mismos la palabra de Dios. Ok, entonces, de más está decir, ¿verdad?, que esta pelea era un combate absolutamente de fuerzas disímiles. Era un monje romano contra toda un imperio en la práctica, ¿verdad? Un imperio. La Iglesia Católica estaba entonces sobre todos los reyes, sobre todas las personas que mandaban en toda Europa, y por tanto obviamente era un combate sin igual, en donde claramente se socavaba toda la doctrina que la Iglesia quería imponer por la fuerza y que obviamente era contraria a la palabra de Dios. Los textos que ellos mismos usaban, es decir, Lutero aquí no cambia la Biblia que nosotros conocemos es la misma Biblia que se usó en ese momento. Hay diferentes traducciones, hay diferentes sinónimos, palabras más antiguas, más modernas, pero la Biblia es una sola. Sabemos que existe el primer canon, la Biblia protocanónica, que es la que usamos habitualmente todos los evangélicos, y existe la deuterocanónica, el segundo canon, que es la que existe, la que usa la Iglesia Católica. Pero la diferencia son libros más solamente. Pero los libros que están en ambas Biblias son exactamente lo mismo. Entonces, claramente, al entender esto, nos damos cuenta que lo que había y lo que estaba hecho por la Iglesia Católica Romana era, como dice tantas veces la Biblia, era una anatema, una abominación, porque se tergiversaba absolutamente la enseñanza de la palabra de Dios con el fin único de obtener dinero, recursos y de tener al pueblo oprimido por el pecado sin darle ninguna posibilidad de entender que Dios, a través de Cristo, nos daba una salvación gratuita y solo por fe. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? El caballero George, el que tradujo la Biblia. No te entendí, perdón, Emanuel, ¿qué dijiste? Martín Lutero se cambió el nombre al caballero George. No, tenemos problemas de conexión. Te entendí, Martín Lutero se cambió el nombre, pero no te entendí más. Al caballero George. Ah, ok, sí, claro, lógicamente, sí. Cuando la tradujo, porque todavía estaba guardado, entre comillas, estaba secuestrado por, ¿cómo se llama?
El lector Federico. Eso. Perfecto. Pedro. Perdón, dime Julio, dime nomás. Quería comentar algo, pues. ¿Sabe que en esta época nosotros, con tanto modernismo, con tanta cultura, con tanto conocimiento, uno hoy día, lo que estamos empezando a adentrarnos en la palabra del Señor, nos asombramos, pues, ¿no? Y nos enamoramos, pues, de todas las promesas, de todas las enseñanzas. Y me imagino entonces en aquel tiempo donde había tanta ignorancia, donde fíjese que y había mucha gente que no sabía leer. Entonces cuando Lutero les hablaba de lo que estaba en la Biblia, tal cual, la gente se maravillaba, pues, por esas enseñanzas, por ese conocimiento. ¿Ok? Sí, eso sí. Es lo que quería comentar. Perfecto, gracias Julio, y es verdad. En ese tiempo, obviamente, mucha gente no sabía leer. Había mucho analfabetismo, claramente, y aún peor, la palabra de Dios no estaba para ellos. Hoy día la tenemos a mano, pero entonces ahora yo quiero hacer una diferencia filosófica, Julio. Existe una diferencia entre civilización y cultura. ¿Alguien entiende cuál es la diferencia entre civilización y cultura? Que la puedo explicar, o si no la explico yo, pero para ver si estamos entendiendo eso. Bueno, yo puedo pensar, perdón, yo puedo pensar que, pero cultura, pues, si no tomamos el concepto, es el conocimiento que se transmite de generación en generación y es adquirido por el hombre. Y civilización es el modernismo. Pienso yo, considero yo, que podemos tener civilización, pero no podemos tener cultura, pues. Está muy claro, la civilización son todos los medios tecnológicos de los cuales disponemos. Y hablemos de medio tecnológico que seguramente para un hombre primitivo era un hacha, era una lanza, era una flecha, hasta hoy día las grandes computadoras, ¿verdad? Entonces eso es lo que llamamos a la civilización, los medios tecnológicos de los que disponemos. Pero la cultura es el conocimiento, es la capacidad que cada uno tiene de adquirir ese conocimiento y tenerlo o no tenerlo a mano. Ahora, en este minuto donde el conocimiento está solamente tan cercano nuestro, en nuestros teléfonos, existe todavía mucho analfabetismo digital. Hay personas que no tienen idea de cómo encontrarse con ese conocimiento. Y peor todavía, como siempre, la masa está engañada. La masa se deja llevar por lo fácil, por lo simple. Entonces las personas prefieren consumir TikTok, chistes, cosas simpáticas, moda, no sé, farándula, a estar atentos a las noticias, a la verdad, a lo que podemos entender, a un pensamiento filosófico, aún a las cosas de Dios. Claramente entonces, además del analfabetismo digital, existe todavía la imposibilidad de muchas personas de entender la cultura como algo positivo, sino que prefieren consumir el materialismo, por así decirlo, para que nos entendamos de una manera práctica. Entonces vemos que en realidad, tal como lo digo siempre, cuando leemos la historia, cuando leemos la Biblia, cuando vemos que hemos pasado tantos miles de años, la historia nos hace darnos cuenta que el hombre no cambia demasiado, que el hombre sigue muchas veces tan necio, tan atrasado, tan básico como hace tantos siglos atrás, ¿no es cierto? Teniendo aún todos los medios a su alcance para adquirir una cultura que es impensable en otro momento de la historia humana, en donde hoy día, por ejemplo, todavía
se cuidan mucho, mucho más que en toda la historia del mundo, por ejemplo, los derechos humanos, en donde podemos tener la posibilidad de trabajar en la mayor parte del mundo, no en todo el mundo, pero de poder trabajar, de poder surgir, de poder aprender, de poder avanzar, eso lo tenemos claro. Pero las personas prefieren simplemente lo material, lo fácilmente digerible, lo que no les produce mucho problema, y entonces, de verdad, ¿qué porcentaje del mundo ustedes creen que tiene una cultura sobresaliente, un conocimiento más allá de la media? Sinceramente, yo prefiero no decir una cifra, porque yo en ese aspecto soy un poco crítico, por supuesto, pero nos damos cuenta que esa es la verdad. ¿Cuántas personas debaten? ¿Cuántas personas son capaces de tener argumentos para poder entender las cosas? Aún la palabra de Dios claramente que requiere una fe, pero que también tiene muchos argumentos para entenderla inicialmente. Y después, claro, vemos la fuerza, el poder que tiene aún sobrenatural, y no nos dejamos llevar por una cuestión de costumbre o por supercherías, sino que por algo que nos damos cuenta que de verdad tiene un poder y una fuerza que está muy por sobre lo natural, sino que claramente lleva a lo espiritual. No sé si alguien quiere debatir o me dice que estoy profundamente equivocado, puedo estarlo, por cierto. Dejo abierta la palabra. No, está bien, está bien. Es que precisamente lo que estamos hablando es la cultura, pues hay cultura buena y cultura mala. Entonces la gente cuando se mete en las redes sociales a ver los chistes, a perder el tiempo, pues, porque muchas veces qué cultura de qué se está alimentando, ¿ok? Tienen civilización, pero no tienen cultura. Claro, claro. Y tal como pasa, ¿verdad? Cuando las personas se alimentan de comida chatarra, de exceso de azúcar, de cosas que le hacen mal para la salud, ¿verdad? Se enferman, claramente. Asimismo pasa con las personas que alimentan su mente con basura. Obviamente también van a terminar con depresión, van a terminar con una serie de enfermedades que hoy incluso los médicos las titulan como enfermedades del alma, como el cáncer, por ejemplo. Todos los problemas que nos traemos encima, que nos agobian, nos llevan a este tipo de enfermedades que son enfermedades del alma, ¿ok? La drogadicción, el alcoholismo, la ludopatía, el cáncer, la depresión, todas y muchas más son enfermedades del alma, y eso por el consumo de cero alimento espiritual y un pésimo alimento material. Ok. Pedro, ¿leíste? Perdón. No, Ya, y vas a empezar. Entonces, regreso de Lutero a Wittenberg y su muerte en 1546. Por favor. No sé si alguien quiere acotar. Sería interesante escuchar opiniones siempre, ya sea en positivo o en negativo. Recuerden. ¿Alguien más quiere acotar algo? está todo claro ya. Ok, Pedrito, siga por favor. Lutero pudo regresar a Wittenberg en 1522. A Wittenberg. Wittenberg, en 1522, porque Dios mantuvo ocupado al emperador Carlos con problemas serios en otros lugares de su imperio. Solo después de la muerte de Lutero, más de 20 años después, en 1546, el emperador pudo volver a su atención a los luteranos de Alemania. Por esa época Dios había hecho que Lutero y sus colaboradores establecieran la reforma tan firmemente que el emperador no pudo destruirla. Lutero estuvo muy ocupado durante los últimos 20 años de su vida. Enseñaba habitualmente en la Universidad de Wittenberg y predicaba en la iglesia de la ciudad. Con sus colaboradores
publicó una traducción del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento al alemán y trabajó constantemente para mejorarla, para que todos pudieran leer y entender la Biblia. Compuso himnos para que la gente pudiera cantar las verdades que aprendía de la Biblia. Escribió muchas cartas sobre la Biblia y sus enseñanzas. Escribió libros de explicaciones de los libros de la Biblia, llamados comentarios, y cientos de ensayos sobre lo que dice la Biblia respecto a muchos temas religiosos. Lutero se casó con una ex monja, Catalina de Bora, y el Señor los bendijo con 6 hijos. Lutero murió el 18 de febrero de 1546. Su cuerpo fue puesto en una bóveda precisamente bajo el púlpito de la iglesia del castillo. Ok, sí. Es importante entender que cuando la reforma luterana llegó, claramente una de las cosas que hizo salir a todos los monjes y monjas de los monasterios y abadías fue el hecho de que no era necesario una vida monástica excluida del mundo para tener la salvación, sino que muy por el contrario. Cuando una persona conoce el amor de Dios, quiere también enseñar ese amor a otras personas, quiere hacer buenas obras, pero no para salvación, sino que para el proceso que sigue después, que es el proceso de santificación. Entonces claramente los monjes y monjas en el monasterio no podían hacer nada por nadie. Entonces no vieron la razón de estar enclaustrados. Por tanto, por eso Lutero se casó con una monja y tuvo una vida absolutamente normal, como Dios la mandó desde el principio. Creced y multiplicaos, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Dios y lo que le ordenó al hombre. No le dijo que había que ser eunuco para poder ser salvo, como un sacerdote especialmente, ¿verdad? Y ojalá fueran eunucos en realidad, sería lo ideal. Así no habría tanta pedofilia, por supuesto. Ok, sigamos entonces adelante. Julio, ¿puedes leer, por favor? Gracias, Pedro. Bueno, Lutero y el Catecismo Menor. Lutero y el Catecismo Menor. Lutero demostró con frecuencia su profundo interés en la formación cristiana de los jóvenes. Exhortó a todos a que proporcionaran y sostuvieran escuela para los niños. Cuando Lutero se dio cuenta de que muchos pastores y padres no sabían cómo instruir a los niños en las enseñanzas principales de la Biblia, escribió el Catecismo Menor. El propósito principal que tuvo Lutero al escribir el Catecismo fue guiar a los niños a saber y a creer que el único camino de salvación es por la fe en Jesús. Quería que el catecismo fuera sencillo, pero que incluyera todas las enseñanzas principales de la Biblia. Las 6 partes principales del Catecismo Menor, en el orden en que la estudiaremos, son: 1. Los 10 mandamientos. 2. El credo apostólico. 3. El sacramento del santo bautismo. 4. El sacramento de la Santa Cena. 5. El oficio de las llaves y la confesión. Y 6. El Padre Nuestro. Perfecto. Ahí está entonces cómo vamos a usar este catecismo, las partes, ¿ok? Que es lo que estamos estudiando para poder entenderlo básicamente, y estoy, insisto, adentrándome un poco en todo el contexto histórico para el cual se creó, pero que básicamente hasta hoy día nos sirve en realidad de una manera muy, muy práctica. Hermana Nelly, ¿quiere usted seguir leyendo cómo usamos el catecismo? Seguimos. Dice así: la Iglesia luterana siempre ha considerado el catecismo
como lo mínimo que todo cristiano debe saber sobre la enseñanza de la Biblia. Por más de 400 años, el catecismo ha sido el libro básico para la enseñanza, tanto de jóvenes como de adultos. Todo lo que está escrito en el catecismo se basa en la Biblia. En la explicación que sigue, compararemos las palabras del catecismo de Lutero con la Biblia para asegurarnos que el catecismo enseña verdaderamente la palabra de Dios. Después podemos memorizar y usar las palabras del catecismo como un resumen sencillo de las verdades principales que Dios nos enseña en su palabra. Este resumen también es un fundamento sobre el que podemos seguir construyendo para fortalecer nuestra fe con el estudio de la Biblia durante toda la vida. Aunque el catecismo es sencillo, debemos estudiarlo con cuidado para saber y entender mejor las verdades de la Biblia, que resumen. Una vez Lutero le preguntó a su hijo Hans, ¿cuánto sabía? Hans contestó. No, Hans, hermana Nelly. Son nombres alemanes, Hans. Ajá. Contestó con un poco de orgullo. Todo el catecismo, papá, porque me lo sé de memoria. ¿Es cierto?, exclamó Lutero. Sí, si en verdad entiendes todo, eres más sabio que yo. Todavía tengo que estudiarlo todos los días. Que nosotros, así como el autor del Catecismo Menor, atesoremos la verdad que nos enseña la Biblia y la estudiemos con diligencia. Perfecto. Muchas gracias, hermana Nelly. Entonces, ahora vamos a empezar con algunas preguntas básicas para que vamos estudiando y vamos viendo qué es lo que dice entonces las escrituras al respecto. ¿Ok? Entonces podemos leer el texto bíblico y para eso siempre necesitamos una Biblia cerca. ¿Ok? Entonces alguien va a preparar el texto rápidamente mientras que alguien lo está leyendo. Entonces vamos a pedir a la hermana Giovanna que ella nos va leyendo las preguntas 1 y 2 y mientras tanto Pedro, ¿podrías tú preparar Hebreos 3:4? Emanuel, ¿podrías preparar el Salmo 19 del 1 al 4? Julio, ¿podrías preparar el Salmo 14 en el versículo 1? Por favor. ¿Ok? Hermana Giovanna, por favor, ¿podría empezar la Biblia? Listo. ¿Los primeros dos? Sí, pero partamos uno por uno y vamos leyendo el texto bíblico. Usted lea hasta el número 1, digamos, hasta las cosas de Dios, y ahí alguien va a leer Hebreos 3:4, por favor. Como sabemos que hay un Dios, Hebreos 3:4, toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Perfecto. ¿Qué dice Hebreos 3:4, Pedro? Pedro. Estás muteado, Pedro. Todavía lo estoy buscando. Yo lo encuentro. Eso está en el Nuevo Testamento. No lo encuentro. Ya, Hebreos 3:4 dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El punto 2, hermana Giovanna, por favor.
Salmo 19 del 1 al 4. El salmista destaca cómo todos los cuerpos celestiales le dicen al hombre que hay un Dios. Nota especialmente el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Perfecto, gracias. Emanuel, me parece que tú tenías el Salmo. Yo, Julio. Ah, Julio, perdón, ya. Dale, Julio, del 1 al 4, el 19. No me tocaba el 14. Ah, no, pero el Salmo 19 lo tenía Emanuel. Emanuel, ¿nos escuchas? Está muteado. Bueno, lo leo yo. Del 1 al 4. Bueno. Salmo, capítulo 19, y dice así: al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. Claramente, y junto con Génesis podemos encontrar que Dios hizo todas las cosas. Perfecto. Hermana Giovanna. Salmos 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Perfecto. Tú lo tenías, Julio, también, por favor. Estabas muteado, Julio, perdón, estás muteado. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Perfecto, gracias, Julio. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo sabemos que hay un Dios? Ahí tenemos la Biblia para explicarla, ¿verdad? Y la respuesta entonces, hermana Giovanna, dice el número 1. Sabemos que hay un Dios por las cosas que Él creó. Perfecto. O sea, perdón, Pedro. Ya encontré prueba ya. Está bien, está bien. Ya, Pedro, gracias. Te llamamos. Bueno, decía entonces que yo siempre cuando empiezo una clase con alguien que por supuesto desea aprender, estoy hablando de que existe un Dios natural, ¿ok? Es el Dios que a través de todas las civilizaciones los pueblos han adorado y muchas veces han construido estatuas o cosas que puedan adorar físicamente, pero reconocemos que alguien más poderoso que nosotros hizo todas las cosas. Algo fue el motor universal que partió con todo esto. Entonces, a eso llamamos el conocimiento natural de Dios. Y aquí está basada estas primeras preguntas esencialmente. Y luego lo importante es que ya teniendo claro este conocimiento natural de Dios, podemos llegar al conocimiento del Dios revelado, el Dios de las Sagradas Escrituras, que es el segundo paso donde todos los cristianos, por supuesto, queremos transitar. Vamos, hermana Giovanna, con la segunda, por favor. Lo va a leer mi bebé. Bueno, lo lee su bebé. Maravilloso que esté ahí al lado suyo. Hechos 14:17. No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Perfecto, gracias, hijo. Hechos 14. La tengo. Ya, ¿la tienes, Pedro? Perfecto. Sí. Hermana Nelly, ¿podría usted, por favor, buscar el Salmo 104, el versículo 24? ¿Ok? Y no sé si Manuel está conectado, o sea, si puede, Romanos 1:20, y si no, por favor, búscala tú, Julio, si eres tan amable. ¿Ok?
Bueno, Ok, entonces vamos. Hechos 14:17, Pedro, por favor, lee la completa. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Perfecto, perfecto. Gracias, Pedro. Hijo, ¿podrías leer ahora la quinta? Sí. Salmo 104. El salmista habla de todas las cosas maravillosas que Dios creó. Nota especialmente el versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Perfecto, gracias, Juan Pablo. El Salmo 104:24, hermana Nelly. Salmo 104:24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Perfecto, gracias. Es el 24 completo, entonces, el que está también en el libro. Gracias, hermana Sí. Nelly. Juan Pablo, ¿puede seguir, por favor? Romanos 1:20. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tiene excusa. de modo que no tienen excusa. Perfecto. Emanuel, te estábamos escuchando, pero ahora queremos escucharte con Romanos 1:20. ¿Lo tienes? Sí, sí lo tengo. Ya, léelo, por favor. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ah, perfecto. También está todo el texto. Entonces, a la pregunta, ¿qué sabemos de Dios por las cosas que Él creó? ¿Cuál sería la respuesta, Juan Pablo, la que está abajo? Por las cosas que Dios creó, sabemos que Él es bueno, sabio, eterno, poderoso y divino. Perfecto. Gracias, hijo. Tiene Sí, buena todavía lectura. tenemos unos minutos. Entonces, sigamos adelante. ¿Quiere seguir Giovanna o quiere seguir Juan Pablo con la 3? ¿Qué sabemos de Dios por nuestra conciencia? Esa es la pregunta Romanos número 3, entonces. Y la encontramos en Romanos 2, 14 y 15. Pedro, ¿lo podrías volver a buscar? Y aquí está. Ya, perfecto. Sigue, por favor. ¿Lo leo? No, hermana Giovanna, siga por favor usted. Romanos 2, 14, 15. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son la ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Perfecto. Ahora, Pedro. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Gracias, Pedro. Entonces, aquí podemos ver en este bosquejo, ¿verdad?, el conocimiento de Dios. Primero, por la naturaleza, llegamos a conocer a un Dios eterno, poderoso, sabio y divino. Por la conciencia, muchas veces que nos atormenta al hacer las cosas malas, ¿verdad?, nos damos cuenta que Dios castiga. Pero solo por la palabra de Dios, por el Dios revelado, podemos conocer que Dios salva. Esa es la diferencia entonces de el conocimiento natural, del conocimiento a través de nuestra conciencia y del conocimiento del Dios revelado. Sigamos adelante entonces. Perdón, aquí había una coma y había una continuación.
hermana Giovanna, ¿podría seguir leyendo aquí, mostrando la obra? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, En sus corazones. dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Perfecto, claramente, ¿verdad? Julio, ¿podría buscar Romanos 1:32? Entonces, hermana Giovanna, siga por favor. Romanos 1:32. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Perfecto. ¿Qué nos dice Romanos 1:32, Julio? Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Ok, perfecto. Está claro, ¿verdad? Ok, entonces, hermana Giovanna, a la pregunta número 3, ¿qué sabemos de Dios por nuestra conciencia? La respuesta sería... Por nuestra conciencia sabemos que Dios nos castigará por nuestros pecados. Perfecto. Vamos a la número 4. ¿Qué es lo que nunca podemos saber de Dios, ni por su creación, ni por nuestra conciencia? Entonces, hermana Nelly, ¿podría usted buscar Hechos 16 en los versículos 29 y 30? Y Pedro, nuevamente tú, a ver si lo encuentras. 1 Corintios 2:9, por favor. ¿Ok? Está lista ya. Maravilloso. Entonces, Juan Pablo, la número 9. Hechos 16, 29, 30. Él entonces se precipitó dentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y les dijo, señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Quién era este? A ver, ¿quién se acuerda? El carcelero De Filipo. Ok. Vamos entonces, Pedro, lee el versículo completo 29 y 30, por favor. Como Lo tengo yo. 1 Corintios 2:9. No, perdón, era hermana Nelly, disculpa. 29 y 30, ¿no? Exacto, 16, 29 y 30. Dice así. Ya va. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ya? ¿Y cuál fue la respuesta? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ok, ¿y cómo se llama ese evangelio? Imperativo. El evangelio imperativo, perfecto, bien. Ok, de las cosas que hemos estudiado anteriormente. Gracias. Juan Pablo, la número 10. Perdón, Pedro, ¿ibas a acotar algo? Y que hemos repetido como miles de veces. No importa, pero por repetición se van aprendiendo las cosas, no hay problema. De la repetición viene la memorización. Exacto. Juan Pablo, la 10. Sí. 1 Corintios. Cosas que... 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Ok. ¿El texto está fiel o hay algo más? Pedro, ¿lo tenías tú? Está exactamente igual. Ya, perfecto. Entonces, no lo leamos porque está claro. Entonces, Juan Pablo, a la pregunta, ¿qué es lo que nunca podemos saber de Dios, ni por su creación, ni por nuestra conciencia? Nunca podremos saber ni por la creación de Dios ni por nuestra conciencia lo que Dios ha hecho para salvarnos. Claramente. ¿Y por qué no lo podemos saber? ¿Por la creación o por la conciencia? Porque solamente lo encontramos ¿dónde? En la Biblia. En la Sagrada Escritura. Perfecto, Juan Pablo. Muy bien, excelente. Sigamos con terminemos con la quinta, ¿ok? Entonces, 2 Corintios 4:6. Julio, por favor.
Segunda Timoteo 3:15. Emanuel, Hechos 16 del 29 al 32. Hermana Nelly. Ok, Yo tengo. perfecto. Hermana Giovanna, entonces la número 5. Entonces, ¿por qué necesitamos la Biblia? 2 Corintios 4:6. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Perfecto, gracias hermana Giovanna. Me parece que está fiel al texto, ¿no es cierto? Sí, está fiel al texto. Perfecto, gracias Julio. Lo que pasa es que en algunas solamente tenemos alguna pequeña parte, ¿ok? Eso es así. La número 12, hermana Giovanna. 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es Cristo Jesús. Perfecto, que es en Cristo Jesús. Bien. Eso es verdad, ok. Aún los niños más pequeños que pueden estar moviéndose inquietamente mientras que estamos en el culto, estamos estudiando, ellos aún están aprendiendo y esto siempre les sirve para su sabiduría y obviamente para su salvación. Así es que nunca despreciemos eso. Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí, ok. Entonces, sigamos adelante. Hechos, la número 13, hermana Giovanna. Hechos 16, 29, 32. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, el carcelero. Los sacó y les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Perfecto. ¿Puede leer el versículo completo entonces, hermana Nelly? Está completo ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está completo. Ya, Está fiel perfecto. al texto. Gracias, hermana Nelly, entonces. Muy bien. Entonces, hermana Giovanna, ¿por qué necesitamos la Biblia? Necesitamos la Biblia como la luz que nos revela lo que Dios ha hecho para salvarnos. Ok. Amén. Y entonces, para terminar esta clase, ¿verdad? ¿Qué encontrábamos antes de la época de Lutero? ¿Luz u oscuridad? Oscuridad. Oscuridad. Claramente, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una cosa significativa respecto de lo que hemos aprendido hoy día, ¿ok? Que es importante el hecho de que la palabra de Dios nos revela a Dios solamente. Su palabra es la revelación de la salvación que Dios nos tiene preparada a nosotros. Si esta palabra no la leemos, no la estudiamos, no está con nosotros, claramente no vamos a tener esa salvación. Recordemos que la palabra de Dios dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que es luz para las naciones, claramente, ¿verdad? Que Él es el camino, la verdad y la vida, tantas cosas que la palabra nos dice claramente para revelar al único que es nuestro intercesor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo vimos en nuestro culto el domingo, ¿verdad? Y claramente Dios nos proveyó de un Cordero inmaculado, de un Cordero puro y limpio para nuestra salvación. Entonces decimos que Cristo fue sacerdote de su propio sacrificio. Y así podemos entender también esto. ¿Ok? ¿Les queda claro entonces lo que hemos visto hasta ahora? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda adicional? No. Ya. Entonces, vamos, como les dije, si Dios lo permite, de este domingo al próximo domingo, en 2 domingos más,
tener la confirmación de nuestro hermano Julio. ¿Ok? Dios así lo permita. Estamos terminando ya las clases de confirmación para que él tome la Santa Cena con nosotros. ¿Ok? Y entonces vamos a tener un pequeño momento también al final para compartir, para seguramente disfrutar de una torta, de unas bebidas y de compañerismo cristiano. Y entonces, ese domingo, o sea, en 2 domingos más, espérenme un segundo. El 1 de febrero. El 1 de febrero. Bueno, así es cuando uno quiere encontrar algo, no lo encuentra inmediatamente, pero en realidad lo tengo acá mismo. Ese domingo les voy a hacer entrega a todos de este catecismo, ¿ok? Que lo voy a entregar el libro original, de acuerdo que es el catecismo de Cusque. Es, por supuesto, absolutamente símil a el catecismo que les entregué en el libro de la Concordia, ¿ok? Pero básicamente está escrito de una manera más didáctica, de una manera más simple para que podamos ir desarrollando el catecismo y con un vocabulario un poquito también más cercano a nuestro tiempo. Pero todo, a mí siempre me interesa que ustedes contrasten, ¿verdad? Ustedes pueden contrastar este catecismo con el original de Lutero que aparece en el libro de la Concordia, y todo, por supuesto, lo tienen la posibilidad, ¿verdad?, de contrastar también con la Biblia. Esa es la idea de todo cristiano, no quedarse con las cosas así. Entonces, sobre este libro vamos a estar estudiando el catecismo, ¿de acuerdo? Donde están todos los detalles y vamos a ir leyendo y estudiando parte por parte. Por eso es que no encontraban en el libro que ustedes tienen la página precisa de lo que estamos estudiando, sino que obviamente yo siempre busco el material que sea más educativo, más didáctico, más idóneo para que podamos ir desarrollando una mejor enseñanza. ¿Ok? Entonces, esto se los voy a entregar, como les digo, en 2 domingos más, mientras vamos a estar estudiando por acá, y yo la clase se las dejo siempre, ¿verdad?, en nuestro página de YouTube, para que ustedes la puedan ver. Se las mando a nuestro WhatsApp de iglesia. Si hay algo que quieren repasar, si hay algo que quieren recordar, por supuesto lo pueden hacer de esa manera. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda de todo lo que hemos alcanzado a ver hoy día? ¿Algún comentario? Bien. Todo muy interesante, todo muy, muy bueno, la verdad que sí. Este tema de que en aquella época, si no es por Lutero, imagínense, el mundo hubiera continuado sumido en la oscuridad. Y de verdad, entender el contexto cultural nos hace entender con mucha mayor razón que la iglesia luterana no es una invención moderna, que el libro de la Concordia, el Epítome y todos los libros que entregan la doctrina luterana no son sino recopilaciones totales y claras de la Biblia, en donde se recopila la doctrina bíblica claramente y pura, ¿ok? No son libros que enseñan nueva doctrina. Ustedes bien saben lo que dice la misma Biblia acerca de cuando alguien entrega, aunque sea un ángel, un evangelio diferente. ¿Se recuerdan lo que dice la Biblia
al respecto? Y era anatema. Que sea anatema, exactamente. Entonces esto no es como el libro de Mormón o el libro que está escrito como una novedad doctrinal o una novedad teológica. No, no, no. Todo lo que hacemos está estrictamente en base a la palabra de Dios que tiene la Sagrada Escritura. Solamente la idea es poder entenderlo mejor, explicarlo mejor de una manera más didáctica y pedagógica. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ir haciendo en este rato. Hemos estudiado muchas cosas que nos hacen que esto sea sencillo, pero tal como lo dice el libro, estas verdades sencillas son las que deben guardarse en nuestro corazón, atesorarlas porque nos dan tranquilidad, nos dan paz, nos dan gozo a través del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Entonces, los invito a que nos vamos despidiendo. Hermana Nelly, ¿quiere comenzar usted a despedirse, por favor? Bueno, muy bueno hoy la clase. Gracias por todo, pastor. Gracias. Primeramente, gracias a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos aquí y edificando de su palabra y por presentarnos a usted como nuestro maestro. Gracias. Que descansen y Dios los bendiga a todos. Gracias, hermana Nelly. No es mi orgullo, es mi privilegio solamente como servidor. Hermana Giovanna, por favor. Y Juan Pablo también, si quieren despedirse. Bueno, primero muchas gracias por la disposición de usted y también gracias a Dios por darnos la oportunidad de aprender todos los días una cosa nueva de la palabra de Él. Gracias, Juan Pablo. Bueno, todo lo que dijo mi bebé y es muy cierto lo que dice, que todos los días se aprende algo nuevo. Estamos súper los dos enamorados de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo y que cada vez que nos conectamos a algo que tenga que ver con Dios, decimos, oye, esto como que no lo habíamos visto. Así que súper agradecida por eso. Sí, es verdad. Siempre uno dice, no lo había entendido de esta manera. Ahora mi mente es el Espíritu Santo el que la abre y me permite siempre discernir cosas nuevas. Y la verdad es que el amor de Dios no es como nuestros amores temporales que de repente se enfrían, decaen, sino que es un amor eterno. Así que gracias a Dios por el amor de Dios, hermana Giovanna y Juan Pablo. Gracias. Emanuel, ¿quieres también despedirte, por favor? Emanuel, ¿estás muteado? No, tiene problemas con la señal, Emanuel, hoy día. Entonces, Julio, por favor. Sí, bueno, quería darle gracias a nuestro Señor pues, por este momento y a todos los compañeros por igual. Igualmente me gustó mucho la clase, la forma en que la pedagogía que usted tiene para enseñarnos la palabra del Señor. De verdad, me gustó mucho. ¿Okay? Y bueno, y como dicen mis compañeros es que uno lee la Biblia, pero no sé, cada vez que uno la lee se siente como que más enamorado también. De verdad. Así es, pues. Eso. Gracias, Julio. Bendiciones para ti. Amén. Y Dios nos pone acá, ¿ves? 53 años de pedagogía para, por supuesto, poder hacer que esto sea simple, didáctico y que sea agradable y siempre placentero, por cierto. Gracias, Julio. Pedro. Bueno, gracias, pastor, por su enseñanza. Fue un gran aprendizaje. Y gracias a las hermanas y hermanos por asistir a estas clases. Para mí, mientras más veo gente interesada y con ganas de aprender, es un gozo para mí, para mi espíritu, yo creo que para el pastor también, que todos estén aquí aprendiendo. Así que muchas gracias a todos por asistir y aprender. Buenas noches. Gracias, Por Pedro. supuesto, Pedro, esa es la gran comisión y que, como ya lo he dicho tantas veces, aún ante la oposición del mundo, los cristianos lo hacemos solo por amor, porque queremos que otros también lleguen a la misma salvación que nosotros creemos y la cual nos da gozo y paz. Así que bendiciones en Jesucristo para cada uno de ustedes
que tengan un muy buen descanso, que tengan Nos vemos. un muy buen día mañana, una buena semana. Emanuel, ¿ahora nos escuchas? Sí, llego acá y se echa a perder la señal. Lamentable. Chuta, sí, no te preocupes. ¿Quieres Así despedirte, que, por favor? sí, así que apenas lo suba a YouTube, reviso la transmisión. Perfecto. Así que, Media horita nada, más está ya, renderizado pues, ya y subido a YouTube, no hay problema. ya, pues, así que agradecido por la clase, contento que estemos revisando nuestras confesiones, nuestros credos para irnos familiarizando de nuestra identidad luterana. Y nada, pues saludo a todos los hermanos, que tengan buena semana y lo estamos viendo mañana, si Dios lo permite. Así es, si Dios lo permite, porque Dios siempre lo quiere. No nos tenemos que Es, olvidar de eso. Lo quiere, no sabemos si lo permite. Y es cierto, a mí en realidad no me gusta dar tanto énfasis al hecho de la identidad luterana, aunque la tenemos, por cierto, porque lo que queremos es ser esencialmente bíblicos. Esa es la verdad. No pensamos en luteranos como una ideología aparte, sino que nada más que como un camino, el mismo que hizo Lutero, para descubrir en la la palabra de Biblia. Dios pura y sencilla la salvación para vida eterna. Eso es lo que queremos simplemente, que las escrituras estén abiertas para nosotros, para que podamos siempre tener el gozo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y como siempre les digo, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Chao, chao. Chau, chau. Chao. Descanse. Chao. Chau, chau.